Siendo las 12:10 del día 12 de abril, retornamos a la edición de Habla Pueblo. Hay un hecho que ha conmocionado a todo el país y es con respecto a una violación de una niña en Chiclayo. Para hablar sobre este tema en la parte jurídica, hemos invitado al doctor Juan Alfaro Rodríguez, experto en el aspecto penal, para conversar sobre este tema. Buenos días, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Su saludo a la teleaudiencia de Habla Pueblo. Mi saludo respetuoso a la audiencia de este radioperiódico Habla el Pueblo. Gracias por la invitación. Me va a permitir ilustrar sobre un tema tan técnico que está siendo manoseado dentro de la libertad de opinión, pero gracias por este espacio para precisar puntos. Ok, doctor. Vamos a ponernos en el contexto de lo que queremos un poco conversar, doctor. El segundo juzgado de investigación preparatoria de José Leonardo Tris, a solicitud de la Fiscalía Provincial de Chiclayo, ordenó enviar a 9 meses de prisión preventiva al sujeto Juan Antonio Enríquez García, acusado por los delitos de violación sexual y secuestro en agravio de la niña de 3 años, la pequeña Damaris, doctor. En primer lugar, doctor, ¿qué opinión respecto a este tema? El Poder Judicial tiene un sistema de control, de sanción a los delincuentes. La Fiscalía de Investigación Preparatoria tiene una función específica y limitada. No sanciona, solamente garantiza que la investigación que va a realizar el Ministerio Público se efectúe sin ningún peligro de que se desaparezcan las pruebas o de que el autor o presunto autor se fugue de esta investigación. En ese sentido, hago un llamado a la opinión pública de que no confundan la labor del juzgado de investigación preparatoria. Su función es garantizar que el Ministerio Público logre acumular dentro de la investigación las pruebas necesarias para elevarlo al juzgado unipersonal y emita este juzgado unipersonal, que es otra instancia, la pena correspondiente a este monstruo de Chiclayo, que todos esperan que sea cadena de perpetua. O sea, estamos hablando todavía de la parte preventiva, o sea, estamos hablando de que el fiscal está buscando las investigaciones que permitan dar con exactitud si es responsable o no es responsable del secuestro y de la violación. ¿De eso estamos hablando? ¿De eso nos referimos, doctor? O sea, la responsabilidad, de acuerdo al sistema judicial, es una probanza que le corresponde al Ministerio Público. No es suficiente que un delincuente diga soy culpable. La autoinculpación no es primaria y directamente prueba para condenar a una persona. Le pongo el ejemplo de Nadine Heredia. Ella le dijo al Ministerio Público en el tema de las libretas, es mi letra, ¿para qué vas a hacer pericia fiscal? Y el fiscal le dijo, no, me es suficiente lo que usted diga, tengo que probar, por eso le exigió una pericia grafotécnica. En este caso, para poder condenar a un autor de violación, así diga, he sido yo, la Fiscalía tiene que acumular pericias psicológicas, pericias biológicas, visualizaciones de videos, audiciones que hay en el celular, unas muestras de sangre, revisiones ginecológicas, ¿no? Entonces, todas esas pruebas tiene que entregarlo al juzgado de investigación preparatoria y revisar que está debidamente comprobado el delito para elevarlo al juzgado unipersonal, quien emitirá la sanción o la penalidad correspondiente. O sea, no es fácil para el Ministerio Público acusar.
sea, pero la determinación de la encarcelación por 9 meses hasta que duran las investigaciones, se supone que ya encontró algo. Los 9 meses es una fecha tope. No necesariamente hay que llegar a los 9 meses. La Fiscalía, si tiene una labor proactiva, lo puede hacer en 10 días, en una semana, en 9 meses, terminar de acumular las pruebas y emitir una opinión de su investigación, entregarlo al juzgado de investigación preparatoria, pasar al juzgado unipersonal para empezar el juicio oral. Ok, o sea, está clarísimo en esa parte, doctor. Doctor, en el año 1979 fue abolida la pena de muerte por la Corte de San José de Costa Rica. Antes sí se contemplaba, pero por algunas incongruencias de fallos judiciales, en este caso, se dio marcha atrás, o sea, se dio marcha atrás en torno al tema. ¿Qué opinión en torno a esto, doctor? ¿Qué opinión en torno a esto? Mire, yo quiero que entiendan la labor del Poder Judicial. El Poder Judicial, como el Poder Ejecutivo, aplica leyes, no hace leyes. Las leyes lo hace el Congreso. Cuando nosotros hablamos de pena de muerte, hablamos de una ley. En el Perú no existe esa ley. No he visto un congresista valiente que presente como iniciativa el proyecto de ley de la pena de muerte. Cuando el Congreso termine su trabajo de elaborar la ley de la pena de muerte, recién el Ejecutivo podrá decir: observo la ley, apoyo la ley. ¿Ya? Entonces, el único presidente que tuvo la valentía de solicitar la pena de muerte al Congreso fue Alan García Pérez, que en paz descanse, pero el Congreso no tomó esa iniciativa presidencial como suya. Mientras yo, por ejemplo, escucho a la excongresista Cecilia García de rasgarse las vestiduras, pero cuando fue congresista, ¿por qué no presentó el proyecto de ley de pena de muerte? Bueno, siempre son saludos a la bandera, ¿no? Saludos a la bandera. Como el caso, por ejemplo, doctor, el presidente Pedro Castillo, a través del ministro de Justicia Félix Chero Medina, ha planteado al Congreso de la República aprobar la castración química para los violadores menores de edad, ¿no? Adolescentes y mujeres del país. Esa parte, doctor, ¿cree que sería la solución en este tema? Demuestra que este gobierno no tiene una política para proteger a los menores en peligro de violación sexual. El tema de la castración química es muy diferente al tema de la castración quirúrgica. La castración quirúrgica es mutilar el miembro viril. Así es. La castración química es aplicar inyecciones al medio viril, dejarlo inoperativo. Es un completo desconocimiento de un tema técnico, porque la experiencia, lo que se llama máximas de experiencia en el Poder Judicial, nos demuestra que la actitud de violencia sexual es una actitud mental, no es una actitud hormonal. Usted le puede cortar el miembro viril a un violador, le puede aplicar inyecciones matando la erección al violador, pero ahí quedará su mente, lo reemplazará al miembro viril con un miembro de plástico, podrá violar con su mano. Es decir, que la castración química pues es una aberración a los hechos. Podría ser una salida populista de un presidente que está desfasado en la popularidad, que no tiene, digamos, ascendencia, ¿no? Es ignorancia. O ignorancia prácticamente, ¿no? Es ignorancia, y es lamentable que un ministro de Justicia no conozca que un violador actúa mentalmente, emocionalmente. No necesita de un pene para hacer daño a un menor de edad. Y hay que tener en cuenta que la castración química no es solamente una inyección, es un tratamiento mínimo de 12 inyecciones que generaría gastos de millones de soles al Estado para poder aplicar esta política
inesperada de gobierno de último momento, ¿no? Oye, tendríamos que verlo como un enfermito, ¿no? Como un enfermito que hay que tratarlo día a día, ponerle su pastillita, ponerle su inyección para que deje de hacer daño. Para que deje de hacer daño. Ahora la pregunta es, estando en el penal, ¿a quién va a hacer daño, pues, si no hay niños en el penal, ¿no? Al contrario, ahí lo van a dañar, ¿no? Y hablando del penal, doctor, mire usted, el 10% de la población penitenciaria son por casos de violación, doctor. O sea, ¿qué desborde en torno a esto, doctor? En el año 96, Alan García, cuando vino a Trujillo, recuerden que es abogado, en el Colegio de Abogados de la Libertad, él reclamó apoyo del Colegio de Abogados para que se dé la ley de la pena de muerte. Y ya nos decía de que toda la población del distrito del Porvenir, eran cerca de 200.000 habitantes, ya habían sido violados en el Perú, que era un peligro, tenemos que hacer algo, ¿no? Y ahí quedó. Bueno, doctor, ¿es fácil detectar el perfil psicológico de una persona con alteraciones propensas a violar? Le pregunto por los casos que usted debe haber tenido, ¿no? Puede apreciarse, pues que pueden aparecer hasta normales, ¿no? Puede ser que estemos día a día relacionándonos con ellos y lamentablemente no captamos a una persona de naturaleza. ¿Hay casos que usted ha visto, doctor, o podría darnos su opinión en torno al perfil psicológico, psiquiátrico de estas personas? Sí, le cuento una experiencia, tal vez amarga. Quiero que la opinión pública entienda, el más vil de los criminales necesita de defensa, porque así lo dice la ley. El más honesto de los honrados termina en la corte y necesita defensa, así sea inocente, porque así lo dice la ley. Hará 15 años, 17 años, llegó un pastor de iglesia a mi oficina. Había violado a un niño de 4 años. Entonces le dije que me deje revisar el expediente y vi que la carpeta fiscal tenía todas las pruebas, testimonios, exámenes biológicos, químicos, para acusarlo a este pastor de iglesia. Porque él me dijo, voy a vender mi casa, defiéndeme. Llegué y le dije, no vendas tu casa, no tienes defensa, no gastes tu dinero. Ningún abogado te va a poder salvar de la cadena perpetua. Entonces, ¿qué hago? Le digo, mi consejo es que te entregues a la justicia y pidas clemencia. Y la otra es que rehuyas a la administración de justicia. Esa es tu decisión. Y me dijo, no, yo no me voy a entregar. Tarde o temprano te van a capturar. Ni Montesinos ha podido esconderse con todo el dinero y el conocimiento de inteligencia. Le digo, vas a caer. Y antes de irse le pregunté a él, le digo, pastor, una pregunta para no volvernos a ver. Sí, me dijo. ¿Por qué? Le digo. Es un niño, hombre de 4 años como tú, hombre como yo. ¿Por qué? Me dijo, porque a mí me han hecho lo mismo. Mi experiencia personal me dice que este es un círculo vicioso cuando es violación de hombre a niño hombre. En este caso de violación a niñas mujeres ya hablamos de una perversión. Es difícil detectarlo. Afuera son educados, amigables. No sabes qué hay en el interior de un ser humano. Por eso los padres, el Estado, tiene que crear el Estado, políticas de protección a los menores. Y a eso quiero llegar, doctor. Difícil entonces detectar a una persona con este problema de tipo psicológico o psiquiátrico, ¿no? Doctor, las leyes van quedando cortas, pero algo tiene que hacerse en el aspecto legal, algo se debe proponer, ¿no? ¿El retorno a la pena de muerte, doctor? Como le vuelvo a repetir, la pena de muerte es una ley. Le corresponde al Congreso determinarlo, tener la iniciativa y tomar la decisión para poder discutir. Ok, doctor. Ahora, ¿cuál es la solución? A eso quiero llegar. ¿Cómo evitamos violaciones de menores? Por eso, en ese tema, en el aspecto preventivo, ¿qué se puede hacer? Trabajar con la salud mental
la prevención social desde los hogares, o qué aspecto usted nos puede, doctor, plantear por la experiencia que tiene y nos ha precisado prácticamente, usted ha tratado prácticamente a una persona de esa naturaleza? ¿Cómo evitamos que los niños se queden solos? Porque este caso del monstruo de Chiclayo es sui generis, ¿no? Mayormente las violaciones se producen dentro de casa con un pariente, con un amigo, un vecino, tiene alguien conocido a la víctima. En este caso es una persona que sale a la calle a buscar niñas desconocidas. No lo conoce la familia al monstruo de Chiclayo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? El gobierno, así como el pueblo se ha organizado para combatir el hambre en pandemia, creando las ollas comunes, de tal manera que una madre cocina y las 60 madres salen a trabajar tranquilos porque saben que van a tener un desayuno, un almuerzo, una comida a bajo costo. Así debe incentivarse las guarderías, porque mayormente en la gente de bajos recursos económicos lo deja a sus hijos encerrados en sus casas. Deben organizarse, así como han organizado los vasos de leche, los clubes de madres, como han organizado las ollas comunes. Deben hacer sus guarderías para que cuando salgan de su casa al mercado, salgan a trabajar, sepan que sus niños están cuidados por una madre o un padre responsable. El Estado debe dar el ejemplo en las diferentes áreas de la administración pública. Parto de un ejemplo. El Consejo Provincial de Trujillo, por ejemplo, no le permite a sus trabajadores tener una guardería. Muchas trabajadoras, mujeres, trabajadores, hombres en menor proporción, dejan a sus hijos en sus casas, ¿no? Si les permitiera tener una guardería, ese trabajador iría a laborar contento, feliz, porque sabe que sus hijos menores están seguros. El Poder Judicial tuvo una guardería, ahora no lo tiene. O sea, el Estado tiene que tomar la iniciativa, permitir que su clase trabajadora cargue con sus hijos a su trabajo en un espacio, en un ambiente que le facilite, de tal manera que la prevención fundamental sería tener cerca a mi hijo, en mi trabajo, en mi casa o donde yo me encuentre. Especialmente en las horas de trabajo, el Estado debe permitir que la clase trabajadora tenga una guardería donde el trabajador sepa que ese niño no va a ser violado, ni ultrajado, ni maltratado, psicológica ni físicamente. Y doctor, ¿y qué hacemos con la familia? Porque también hay delitos que se cometen en la propia familia. Cuando deja solo a los niños. Cuando dejan solo a los niños. ¿Cómo no deja solo a los niños? Camina con los niños. Cuando tú trabajas para el Estado, por ejemplo, que es una minoría, debe permitirte el Estado tener cerca tu trabajo, a tu hijo, en un ambiente, ¿no? En un ambiente, ¿ya? Porque ese gasto de la guardería lo sufraga el sindicato de trabajadores, no el Estado. Lo que necesita solamente el trabajador es un ambiente. Doctor, pero yo quiero ir si tú no tienes cerca a tu hijo, claro, el riesgo es eminente. Claro, doctor, pero yo quiero ir un poco más profundo, doctor. ¿Cómo rastreamos a estas personas? ¿Cómo lo detectamos? Porque estas personas son astutas, o sea, le crece la habilidad y logran de cualquier manera un poco desorientar de repente la parte de persecución y logran su cometido. Entonces, esa parte es la que tenemos que idear. O sea, el rastreo a las personas que tienen esta dificultad psicológica. Ese es un tema ya multidisciplinario que tendría que, dentro de una política nacional o una política regional o una política local, llamamos gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal, ¿no? Convocar a los colegios profesionales para iniciar un monitoreo de estas personas, ¿no? Con encuestas psicológicas, sociológicas, que van más allá del campo del derecho. Todo un trabajo de inteligencia, multidisciplinario, que no existe en el Perú. Pero lo urgente es que los padres carguen con sus hijos a su trabajo. Ok, yo le quiero agradecer, doctor Juan Alfaro, por la oportunidad que ha tenido. Ha esclarecido legalmente todo el tema. Gracias, doctor. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos. Fue el doctor Juan Alfaro Rodríguez.